Es así que le damos la bienvenida al doctor Harry Barranco Pineda, profesional cirujano de la Universidad del Bosque. Además tiene una maestría en epidemiología y también lleva aproximadamente 17 años ejerciendo como profesional de la salud y además 7 años como speaker en la industria farmacéutica. Doctor Harry, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días. Eh, un inmenso placer poderles acompañar y estamos dispuestos a responder a los interrogantes que tengan. Con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, usted como profesional de la salud, ¿cómo ve este momento, esta contingencia en nuestro país, doctor? Bueno, realmente Colombia ha sido uno de los países, no solamente aquí, o sea, visto desde nuestro punto de vista, no solamente aquí en Latinoamérica, sino que para el mundo entero ha sido uno de los países que ha tenido, digámoslo así, una mejor forma de llevar la pandemia, que ha implementado protocolos obviamente adecuados muy rápidamente para obviamente tener los resultados que hoy tenemos, donde todavía no podemos hablar de aplanamiento de la curva, pero sí claramente somos uno de los países que menos muertes tiene y que obviamente menos casos de contagio. Ahora, eh, pienso yo que el tema de la pandemia y de cómo los casos y las muertes se vayan presentando tienen que ver básicamente no solamente con las medidas que toma el gobierno, que toma el Estado frente al control como tal del virus, sino también la cultura y la disciplina que tenga la gente, la sociedad como tal, para poder afrontar este momento de pandemia. Si bien vemos hoy en día que el aislamiento físico y social es la mejor forma para poder nosotros estar, digámoslo así, con menor riesgo de infección, eso dependerá mucho de cada uno de nosotros, depende de la sociedad, depende de cada comunidad, por lo menos aquí en Ciudad de Bogotá, donde yo resido, vemos cómo hay localidades donde claramente la disciplina no es la misma, donde las realidades epidemiológicas son distintas y cuando hablamos de realidades epidemiológicas hablamos básicamente del comportamiento del virus en cada una de esas comunidades. ¿Por qué hablamos de realidades epidemiológicas? Porque claramente el compromiso y la disciplina de cada una de estas localidades no es la misma. Por ejemplo, aquí donde yo trabajo en la localidad de Kennedy es la localidad que más casos de contagio tiene la ciudad de Bogotá y es básicamente porque la realidad de esta comunidad, de esta localidad, pues es diferente a la de otros sitios apartados de la ciudad. Aquí vemos cómo hay indisciplina de la gente, cómo las necesidades que cada va teniendo el día a día lo obligan a tener que salir, lo obligan a tener que buscar obviamente su sustento y claramente encontramos casos donde la indisciplina reina, ¿no? Casos como fiestas donde vemos claramente que la gente se expone sin tener ningún tipo de medida de bioseguridad y sin ningún tipo de conciencia del daño que pueden llevar a sus familias y a otros. Pero claramente las realidades epidemiológicas hoy en nuestro país nos permiten pensar en que prontamente podremos reabrir ciertas cosas y obviamente tendremos algunos sitios, algunas ciudades grandes y localidades dentro de esas mismas ciudades que van a tener que esperar un poco más. Doctor, continuando, doctor, sabemos que no existe hasta este momento ninguna cura, ninguna vacuna para el tratamiento de este virus. Doctor, en este momento, ¿cómo se está llevando a cabo, de qué manera se está haciendo el tratamiento a los pacientes? ¿Cómo se está llevando? Ok, bueno, cabe recordar que dentro de las estadísticas que el mundial, entendemos que más o menos el 80% de los pacientes que pueden estar contaminados con coronavirus están pacientes asintomáticos o pacientes que tienen síntomas muy leves. Síntomas como fiebre o picos febriles intermitentes, que pueden tener dolor de garganta, que podrían tener malestar general, dolor de cabeza, síntomas muy leves. Y en base a esto, el tratamiento que hoy estamos dando es un tratamiento
sintomático quiere decir son pacientes que necesitarán acetaminofén, que necesitarán manejo obviamente dependiendo del cuadro del COVID, pero creo que todos ustedes han escuchado obviamente los tratamientos que vienen saliendo y que han ido países tratando. Vemos como presidentes de diferentes naciones como los Estados Unidos lo táctico. Estamos hablando de la hidroxicloroquina, un tratamiento que usamos básicamente para enfermedades como son el lupus eritematoso y la artritis reumatoidea, pero que realmente los estudios no son que no nos permiten realmente decir que esta es una terapia segura y adecuada para hacer profilaxis. Tan es así que en un último metaanálisis que publicaron hace unos pocos días logró mostrar que hay un riesgo mayor de muerte y que hay casos o que podemos aumentar casos de riesgo cardiovascular. Los tratamientos realmente son sintomáticos y cuando hablamos de tratamientos no podemos comparar que logran obviamente tener estados vulnerables mucho más fuertes por encima de 60 años en algunos jóvenes que terminan obviamente en unidades de cuidado intensivo y ahí el trabajo es diferente, los medicamentos son diferentes porque estos pacientes necesitan soporte integral y a todo nivel, a diferencia de aquellos pacientes como los que, digamos, puedo ver yo aquí en el laboratorio, que en teoría pueden llegar con coronavirus, pero que tienen básicamente síntomas muy leves y que básicamente manejamos sintomáticamente, jarabe para la tos, corticoides, en algunos pacientes que logramos de pronto encontrar algún tipo de sobreinfección por alguna bacteria, usamos azitromicina. Básicamente el tratamiento es automático, pero depende de la individualización que hagan las personas. Doctor, ¿cuál considera usted que es la razón por la cual muchos de los diagnósticos que se están dando en Colombia se presentan luego de que el paciente fallece? ¿Considera que se está presentando esta situación? Ok, mira, lo que sí sabemos hoy en día y de pronto cuando hablo con algunos colegas, amigos que también trabajan en el tema de unidades de cuidado intensivo, me contaba un amigo en Cali, intensivista de Cali, que es una de las ciudades donde la ocupación de unidades de cuidado intensivo está ya sobrepasa límites que logran preocuparnos por encima del 70%. Él me comentaba que lastimosamente este es un virus que es muy agresivo, que es un virus que en estos pacientes que tienen la necesidad y la vulnerabilidad y que lleva el virus a que tengan que consultar a un servicio de urgencias porque claramente el deterioro de su salud es fuerte y que ingresan a unidades de cuidado intensivo, él nos comentaba cómo este virus no solamente está atacando como tal el sistema respiratorio, no solamente está haciendo fibrosis pulmonar, sino que realmente es un virus tan agresivo que los pacientes en las unidades de cuidado intensivo están falleciendo por fallas multisistémicas. Vemos cómo estos pacientes hacen alteraciones de la coagulación muy importante y por eso hacen tromboembolismos pulmonares, cuadros coagulatorios muy severos y en algunos casos también vemos cómo los pacientes hacen fallas renales y fallas hepáticas. Lo que llamamos falla multisistémica es eso, es como múltiples sistemas del organismo fallan y que hacen que el paciente colapse y termine falleciendo. Esto es lo que realmente se está viendo en las unidades de cuidado intensivo, es que el virus es un virus muy agresivo y que en aquellos pacientes que claramente son muy vulnerables y que aparte de todo tienen algunas enfermedades como preexistencias, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, algunas enfermedades que logran debilitar el sistema inmunológico, son aquellos pacientes que obviamente tienen una vulnerabilidad y una incidencia mucho mayor para generar muerte. Pero es esto lo que está pasando con el virus, que es un virus muy agresivo y que está llevando a los pacientes de unidad de cuidado intensivo a hacer fallas multisistémicas. Doctor, ¿cómo considera, usted considera que el sistema de salud colombiano en este momento, tanto público como privado, se encuentra preparado en caso de un rebrote? ¿O usted considera que ya estamos en el pico, doctor? Bueno, se estima realmente que el pico la curva va a estar mucho más fuerte y va a tener ese pico importante hacia mediados de junio, inicios de julio. El sistema de salud, a mi modo de ver, nunca ha estado preparado, ¿sí? Lo que ha hecho el gobierno con su buena labor es
simplemente retrasar que aparezca ese pico prontamente para poder llegar a los sitios más importantes del país y lograr aumentar esa infraestructura en unidades de cuidado intensivo y de locaciones que permitan dar atención a pacientes COVID. Ahora, claramente hay lugares muy apartados de la geografía colombiana, como lo es la Amazonia, el problema que tenemos hoy en día en el Amazonas, y donde los recursos públicos para la salud en todo momento han sido muy precarios y donde claramente la infraestructura de salud es extremadamente precaria. Se vienen haciendo algunos intentos y esfuerzos muy grandes para lograr implementar unidades de cuidado intensivo en este departamento y creo que eso es lo que está haciendo el Estado, intentar ganar tiempo frente al virus para lograr empezar a implementar cosas que no estaban y que lastimosamente pues nadie en ningún momento pensó que esto pues tuviera la connotación que hoy tiene. A mi modo de ver en estos momentos el sistema de salud colombiano sigue avanzando en ese sentido, pero obviamente nos falta eh, seguir avanzando porque si hay claramente una curva y si nosotros como creo yo que está pasando, por ejemplo, aquí en la localidad de Kennedy, donde yo trabajo, hay una desmedida en la salida de la gente al trabajo, a la calle, pues obviamente vamos a tener pico mayor de infectados y de muerte, y claramente el Estado pues lo que está buscando es eso, ganar tiempo para que cuando eso, si llegara a suceder eso, pues tengamos por lo menos una infraestructura que nos permita dar manejo a estos casos. Claro que sí, doctor. Doctor, ¿usted considera que este COVID llegó para quedarse, así como ha pasado con otras enfermedades, como la influenza, como la gripe, bueno, lo que llamamos resfriado común, el resfriado común? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Mira, yo realmente creo que sí, yo realmente creo que sí. Esta va a ser, pues primero fue una epidemia, luego se convirtió en pandemia y va a ser una enfermedad endémica, quiere decir, es una enfermedad que va a vivir entre nosotros, como el VIH, como el Chagas. Son enfermedades que van a vivir entre nosotros y que claramente el momento en que logremos tener vacuna o que logremos tener un tratamiento farmacológico contra el coronavirus, pues eso nos va a permitir vivir de mejor manera con él. Pero estoy totalmente seguro que esa es una enfermedad que llegó para quedarse, es una enfermedad que va a estar circundando en nuestras sociedades a nivel mundial y que solamente cuando hallemos esa cura, cuando hallemos obviamente el tratamiento farmacológico que permita dar control a los síntomas y al virus, pues vamos a poder estar un poquito más tranquilos. Frente al tema de las vacunas, son varios los laboratorios farmacéuticos a nivel mundial que vienen avanzando. En estos momentos hay dos o tres, uno de ellos AstraZeneca, que es un laboratorio sueco, que ya tiene algunos estudios en fase 3, quiere decir estudios ya muy adelantados y que comienzan a hacer pruebas en humanos con resultados muy alentadores que nos permiten pensar que hacia finales del año vamos a poder estar disfrutando ya de lo que es como tal la vacuna y que muy seguramente será masificada a nivel mundial. Doctor, como profesionales de la salud, ¿ustedes cómo lo viven allá dentro de sus consultorios, con sus pacientes? ¿Hay temor? ¿Cómo viven ustedes este momento allí dentro de sus lugares de trabajo? Bueno, mira, yo te hablo realmente desde mi perspectiva y los pacientes que yo logro ver aquí en el consultorio, a mi modo de ver, todos para mí son portadores de COVID-19 y como tal los trato. Eh, no soy un médico que en estos momentos esté con pánico frente a lo que es el contacto con el paciente. Me parece que es todo lo contrario. Siento que debemos primero tener tranquilidad, paz para poder hacer bien nuestro trabajo, tomar obviamente todas nuestras medidas de bioseguridad, como lo hago yo aquí en el consultorio. Como yo les decía, estoy en una localidad que es la localidad que más casos de COVID-19 tiene Bogotá y donde también se encuentra la central de abastos más grande del país, donde obviamente hoy sabemos una gran cantidad de casos de COVID-19 positivos. Yo tengo una población importante de pacientes de allá. He visto pacientes con cuadros muy similares de COVID, algunos ya han salido positivos, pero en mi caso personal pienso y creo que desde la tranquilidad que uno debe tener y bueno, cuando también entra aquí obviamente temas de orden religioso,
yo soy una persona muy católica y creyente y creo que desde que uno tenga la paz y la tranquilidad y esté con Dios aquí trabajando en su consultorio, va a poder hacer mejor su trabajo y poder brindar mejores soluciones y un mejor servicio a los pacientes que tanto así lo necesitan. Doctor, como profesional de la salud, ¿qué usted recomienda a la gente acerca de los elementos de bioseguridad? ¿Todos nos sirven de la misma manera o realmente tenemos que buscar uno que nos proteja realmente? No sé cómo lo ven ustedes desde su punto de vista en cuanto a esos elementos. Bueno, pienso yo que lo más importante obviamente sigue siendo el aislamiento social, desde que la persona obviamente no tenga que salir mucho y que no tenga obviamente que tener un contacto frecuente con personas y con elementos que claramente pueden ser predisponentes de infección como transporte masivo, centros comerciales, supermercados y bueno, algunos sitios que claramente tienen una afluencia mayor de personas, pues lo ideal es que la persona se quede en casa o tenga por lo menos menos chance de estar saliendo. Frente a lo que son los elementos de bioseguridad, pues seguimos hablando obviamente de los tapabocas, saber y tener en cuenta pues que necesitamos tener tapabocas que sean de una calidad buena, la careta de protección es importante, el lavado de manos sigue siendo supremamente vital constantemente para que nosotros obviamente tengamos menos riesgo de contagio. Los guantes me parece a mí que son una medida importante, pero a veces también puede ser una medida falsa de seguridad, porque la persona, pues obviamente, desde que no tenga claro cómo es el uso de los guantes, podría obviamente tener más riesgo de infección. Pero creo que no, eso es lo que hoy tenemos, eso es lo necesario hoy, pero sobre todo recordar que el aislamiento es lo más importante aquí, el lavado de manos, y que si realmente nosotros necesitamos salir, pues esas medidas de bioseguridad como las que les acabo de nombrar son importantes tenerlas y obviamente estar generando una desinfección frecuentemente de estos dispositivos. Doctor, por otro lado, cuando un paciente presenta la sintomatología que ustedes como profesionales han descrito, que son los síntomas más marcados del virus, ¿qué es lo más importante para la persona? ¿Asistir a un centro médico o definitivamente es mejor recibir la atención en casa? ¿Qué es la recomendación más importante que ustedes hacen para aquellas personas que consideran tener los síntomas o haber tenido contacto con alguien que lo pueda tener? Ok, yo que realmente aquí hay que individualizar cada caso. Quiere decir, dependerá mucho de los síntomas que tenga cada paciente. Por ejemplo, la gran mayoría de personas que yo he logrado ver con síntomas sugestivos de COVID aquí en mi consultorio, que son síntomas realmente leves, personas que tienen síntomas muy, muy fuertes o que realmente han llevado a tener algún deterioro en la persona, como que amerite llevarlo a una unidad de urgencias para el tratamiento. Pienso yo que importante en pacientes es aislarse en casa, tener obviamente todas las medidas con su núcleo familiar de aislamiento. Aquí en nuestro país, pues obviamente hay líneas de atención de secretarías de salud distritales que permiten que la toma de la prueba pueda darse en casa y eso pues obviamente ayuda a que la persona no tenga contacto con otras personas y que no se exponga a él y exponga a otras personas a contagiarse. Por otro lado, considero que dependiendo de si el paciente claramente tiene alguna condición de salud que amerite que tengan que ir obviamente a un servicio de urgencias, pues ir con las medidas básicas de bioseguridad, tapabocas, guantes, su careta y bueno, ahí obviamente en base a los síntomas que presente se manejará y se tomará, si es necesario, la prueba de COVID. Creo que eso es lo importante, pero sí, obviamente el paciente, que en su gran mayoría, un 80% son síntomas leves de casa, aislado y esperar a que allí tomen la muestra de COVID. Ahora, lo otro, ¿no? Nosotros obviamente en nuestro sistema de salud que hasta ahora pues, viene como implementándose de mejor manera de muestras y los resultados, pues para nadie es un secreto que los resultados se pueden demorar, que no es fácil acceder a la lista telefónica de estas secretarias para que vayan y tomen las muestras,
pero pienso yo que también el Estado viene avanzando en las últimas 2 semanas y que esto se viene haciendo, tomando mayor cantidad de muestras y por otro lado, haciendo el procesamiento de los datos mucho más rápido. Doctor, sabemos que el continente donde se generó la pandemia fue el continente asiático, que ha sido golpeado, pero también sabemos que Europa ha sido un continente también que ha sufrido muchas muertes a raíz del virus. Doctor, ¿cómo ve usted el panorama a nivel de Latinoamérica? ¿Es alentador o definitivamente las cifras van a crecer y van a sobrepasar a los otros continentes? Bueno, mira, yo pienso que Latinoamérica en estos momentos está en un momento complejo a nivel de salud pública, porque lastimosamente los países más grandes de nuestro continente, sus mandatarios no han tenido como la certeza y el profesionalismo para poder entender que el aislamiento social es lo más importante. Por eso vemos tantos casos de muerte y por eso vemos tantos casos de contagio tanto en Brasil como en Estados Unidos. Y si ustedes miran las posturas de los presidentes de cada uno de esos países, pues ellos están sobreponiendo en estos momentos un tema económico frente a lo que es como tal el riesgo de contagio y las vidas humanas que realmente se pueden salvar. Si no estoy mal, hace 2 o 3 días vimos cómo en Brasil hubo 18.000 contagios en 24 horas, pero también vemos cómo la postura del presidente Bolsonaro es una postura muy ligera frente a lo que realmente es la pandemia y lo que realmente es el virus, ¿no? Otros países como nosotros, como Colombia, como algunos países suramericanos como lo es Chile, la Argentina, pues han venido trabajando, ¿no? Y en base a ese trabajo que se ha venido haciendo concienzudamente y responsablemente, pues seguimos teniendo casos, seguimos teniendo muertes. En estos países todavía no hemos alcanzado el pico de la curva. Países como Ecuador y como Perú ya están en eso y ya han pasado esa curva. Ecuador ya por ahí pasó, pero también claramente vimos cómo esas medidas que llegaron tarde por parte de los gobernantes en países como Ecuador, pues terminaron cobrando la vida de tantos y tantas personas. Pero siento yo que Latinoamérica en estos momentos pasa por un momento muy complejo de salud pública y por eso hoy en día estamos viendo cómo Brasil ya se acerca fuertemente a ser uno de esos países que va a puntear en casos y en muertes, cuando obviamente no debería ser así, y todo obviamente en base a cómo los gobernantes de países muy fuertes económicamente han preferido, de cierta manera, privilegiar los intereses económicos que realmente la vida humana. No sé si alguien de los asistentes desea aprovechar y hacerle una pregunta al doctor. Buenos días. Hola, buenos Eh, días. Hola, doctor. Buenos días. Mi nombre es Carolina. Y bueno, primero que todo agradecer a Uniminuto por estos espacios que realmente teniendo en cuenta el tema tan importante que estamos pasando en este momento, pues es importante que estemos como informados. Tengo una pregunta respecto a lo que usted mencionó al inicio de la conversación, en el que decía que todavía no estamos en el aplaneamiento de la curva y eso pues es evidente totalmente. Pero ¿en qué momento se comienza a aplanar la curva? No entiendo bien si es cuando se presentan menos muertes o menos contagios o cuando las dos, como los dos momentos empiezan a bajar. No sé. Sí, el aplanamiento cuando comenzamos a tener menor cantidad de casos y menor cantidades de muertes. ¿Cómo lo podemos mirar? Básicamente con la estadística. La estadística nos permite a nosotros ver el comportamiento del virus y ese comportamiento dentro de la sociedad durante las semanas que hemos estado con el virus aquí en el país. Si ustedes se dan cuenta, claramente en las últimas 2 semanas hemos empezado a tener mayor cantidad de casos y mayor cantidad de muertes. Eso es básicamente ¿por qué? Porque claramente estamos aplicando más cantidades de pruebas en la población, ¿sí? Y eso nos está permitiendo ver cómo el
comportamiento en diferentes localidades, por lo menos aquí de Bogotá, el virus se comporta de manera diferente y cómo en cada una de las regiones del país estamos empezando a ver cómo el virus en algunos sitios, como ciudades capitales, Cartagena, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Leticia, está teniendo un comportamiento mucho más fuerte, donde estamos viendo mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de casos, y el aplanamiento de la curva se dará cuando claramente nosotros empecemos a practicar el mismo número de pruebas, pero que nos comiencen a salir menos cantidades de pruebas de esas positivas para COVID y que empecemos a tener menos casos de muerte. ¿Cuándo se dará? Es incierto saberlo, es incierto saberlo. Lo que sí se estima por modelos matemáticos y epidemiológicos que se hacen a nivel mundial y a nivel local, eso permite que cada comunidad logre determinar o que cada país logre determinar más o menos en un tiempo establecido cuándo podrá ser el pico. Aquí la Secretaría de Salud de Bogotá y el Ministerio de la Protección Social nos permite más o menos establecer, ¿sí?, que estos picos van a estar o este pico va a estar llegando hacia finales de junio, perdón, mediados de junio, finales de junio. Entonces ahí es cuando hablaremos nosotros de pico y después de aplanamiento de la curva. Ok, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Quiero de pronto también hacerle una segunda pregunta, ya la última. Yo he estado como leyendo un poco y muchas personas que se han contagiado en otros países, pues sabe que es el sistema inmunológico el que se afecta, pero teniendo en cuenta que acá en Colombia se están demorando los resultados en las pruebas, ¿cómo hace uno, digamos, como para el tratamiento? Si se, supongamos, se demoran 10 días en los resultados, ¿qué tratamiento puede el posible infectado tomar en esos 10 días antes de que se sepa si es realmente positivo o negativo para COVID? Ok, lo que tú dices es una realidad clara, de por sí también lo he vivido yo cercanamente con algún amigo que le sucedió. Y realmente el tema es, como les decía hace un rato, sintomático. Quiere decir, en base a los síntomas que tenga el paciente, así debe ser tratado. Entonces, una experiencia, un caso que me pasó cercano con un amigo, llega de un sitio aquí en Sudamérica positivo para COVID, o venía por lo menos con el indicio de que era positivo para COVID porque había estado con su grupo de trabajo y sus 4 o 5 colaboradores eran positivos para COVID. Cuando a él le hacen la prueba, él está totalmente asintomático, pero demora más o menos unos 15 días en darle el resultado. El resultado claramente fue positivo, pero tuvo 15 días de estar en su casa con su esposa, sus hijas, obviamente compartiendo el virus. El tema fue que él fue totalmente asintomático. Quiere decir, no hizo realmente mayores síntomas, hizo un pico febril en un momento determinado, o sea, un día, unas horas, tuvo una mañana de tos y paré de contar. Entonces, cuando realmente nosotros tengamos claridad frente a que el paciente tiene COVID o que es sugestivo de tenerlo, debemos tratarlo básicamente con sus síntomas. Si es un paciente, por ejemplo, que lo único que está haciendo son picos febriles aislados, pues muy seguramente la acetaminofén será una medida acertada y segura para dar manejo a estos pacientes. Si realmente encontramos de pronto que haya tos o que haya una sobreinfección con algo bacteriano, pues los antibióticos como la citromicina han logrado demostrar que en cuadros respiratorios por infecciones bacterianas nos pueden dar una mano importante. Pero lo que sí es cierto es eso, es que el paciente debe ser tratado individualmente, quiere decir individualizar muy bien a cada sujeto, estar seguros de qué síntomas presenta y en base a eso tratarlo. Como ya sabemos, el 80% son síntomas leves o son asintomáticos, pues muy seguramente no va a salir de nada de lo común que nosotros hacemos, pero claramente ese paciente debe ser visto por un profesional de la salud que dirija obviamente la terapia. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, pues una última pregunta o para el cierre, doctor, ¿usted considera o usted nos da un parte de tranquilidad si se sigue manejando de esta manera como lo ha venido haciendo el gobierno, pues la pandemia para reducir el crecimiento exponencial y que esto permita que colapse el sistema de salud?
Yo creo que el gobierno nacional ha hecho una labor importante, ha hecho un esfuerzo grande en lograr mitigar el virus, en lograr adecuar el sistema de salud para poder dar cumplimiento y oferta en servicios de salud a la población. Me parece que lo ha logrado o lo viene haciendo de buena manera. Obviamente sabiendo todas las dificultades que conlleva tener que implementar estos protocolos y estas medidas sanitarias tan rápidamente porque el virus no da tregua. El, el, el mensaje que realmente creo yo que debe llegar aquí, que nosotros debemos tener en cuenta, es que más que el Estado depende de nosotros como ciudadanos, depende más de nosotros como personas. ¿Sí? Si nosotros somos irresponsables, si nosotros no tenemos la conciencia clara de cómo debemos manejarnos en nuestro trabajo, en la calle, en nuestra casa y con el resto de personas, pues va a ser muy difícil que el gobierno y cualquier Estado a nivel mundial logre, obviamente, mitigar una pandemia como estas. En pocas palabras, muchos de nosotros es probable que si no cambiamos la conciencia y la conducta en algunos lugares del país, pues simplemente vamos a pagar los platos rotos muchos por unos pocos. Quiere decir, si nosotros estamos haciendo el aislamiento social porque realmente no necesitamos salir, si nosotros estamos tomando nuestras medidas de bioseguridad, estamos tomando en cuenta cada una de esas recomendaciones que los gobiernos locales, ¿sí? Porque el gobierno, digámoslo así, el gobierno genera unas políticas y unos protocolos para hacer aplicados en todo el país. Hoy en día sabemos que cada gobierno, en cada municipio, en cada departamento, pues tiene la potestad y el libre albedrío de poder reabrir y manejar como a bien lo considere su sociedad, pero claramente entendiendo que hay una realidad epidemiológica distinta en cada uno de estos municipios. Entonces dependerá mucho de cada uno de nosotros. Me parece que hoy el Estado nos está dando la posibilidad de que nosotros nos empoderemos de la situación, nos empoderemos del virus y entendamos que si nosotros somos responsables y somos lo suficientemente juiciosos en el comportamiento que debemos tener, eso nos va a permitir salir mucho más rápido de esta contingencia. De otra manera, nos vamos a demorar, puede ser todo este año o puede que nos lleve hasta parte del siguiente año, pero eso dependerá más que todo es del comportamiento de nuestras comunidades. Si uno lo mira desde ese punto de vista, pues habrán localidades y municipios donde claramente nos vayamos a demorar más. Siento yo y considero que Bogotá es una de esas ciudades donde nos vamos a demorar un poquito más, pero por eso hay que seguir trabajando fuertemente en la implementación de los servicios de salud para que cuando encontremos que de pronto haya un mayor pico de casos y un mayor pico de muertes, pues tengamos la infraestructura para poder obviamente atender a toda esta población. Me lo permite Buenos como días. una pregunta del público. Buenos días. Mi nombre es Diana Cuenca y soy también estudiante de comunicación social de Uniminuto. Yo quisiera saber, una persona que es positivo en COVID-19, ¿cuántos días tiene que estar en aislamiento? ¿O después de que pasan los síntomas se asume que el virus ya pasó o deben repetir la prueba? Bueno, mira, realmente los pacientes COVID positivo, lo que hoy tenemos establecido es que por lo menos sean 14 días de aislamiento. Pero si ustedes se han dado cuenta, han habido personas que terminan sus 14 días de aislamiento y siguen dando positivo, ¿sí? Hemos visto también en algunos lugares cómo hacemos protocolos donde son 14 días de aislamiento, ¿sí? Recién se diagnostica el positivo de COVID y se le dan otros 14 días más. En teoría es un mes más o menos de aislamiento que cumplen estos pacientes, pero lo que realmente marca el hecho del aislamiento para cada uno de estos sujetos es las pruebas. Entonces vemos cómo los pacientes claramente después de 14, 20, 21 días de aislamiento se les hace una prueba confirmatoria de su estado actual frente al COVID y pueden salir positivas o negativas. Los que salen negativos, pues claramente son personas que ya no son portadoras del virus y que podrían obviamente empezar a tener una vida social diferente, pero aquellos que sigan saliendo positivos claramente deberán seguir confinados.
Doctor, pues, realmente agradecerle enormemente el haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un tema muy importante y que ha despejado las dudas de muchas personas. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlo en algún momento nuevamente. Bueno, claro que sí, ¿no? Un gusto para mí. Hoy día feriado aquí en nuestro país, pero que siempre es bueno poder hablar y discutir temas como este de la pandemia y que hoy obviamente a tantos nos preocupa y que realmente pues si esto que acabamos de realizar sirve para que muchas de esas personas que a veces en su comportamiento no logran tener la conciencia ni logran tener la capacidad de amar a su prójimo, pues por lo menos esto haya servido como para que ellos entiendan y puedan cambiar un poquito esa manera de pensar y que nos unamos todos en un comportamiento obviamente seguro para poder salir más rápido de este problema. Doctor, muchísimas gracias por su atención, por aceptar nuestra invitación. Mil y mil gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, estamos para servirles y en cualquier momento nuevamente comunicarnos y expresar opiniones, que es lo más importante.